Amén. Ahora sí. Hola amados, buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor. Somos la iglesia de Valparaíso, la del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Les saludamos. Estábamos un poquito afligidos porque no funcionaba esto del internet, pero ahora ya estamos aquí cumpliendo al Señor primeramente su llamado, lo que Él puso en el corazón del hombre, en el corazón de nosotros, el predicar su palabra, el estar siempre delante de las personas que necesiten de Dios. Tiempos peligrosos, tiempos en los cuales Satanás, el diablo, y que Dios lo reprenda, busca toda artimaña para separar al Hijo del lado de su Padre, y de no cualquier Padre, sino que de nuestro Padre Celestial, el que creó los cielos y la tierra. Yo les saludo a cada uno de ustedes, les mando un abrazo, Dios les bendiga, comparta lo que Dios da a su pueblo, este pan que viene del cielo, que no quede ahí guardadito, así como el pueblo cuando quiso guardar el maná, y dice la palabra que cuando fueron a comer de ese se había podrido. No guarde el pan que Dios le da, ese pan que viene del cielo, no se lo guarde para usted. Dios siempre va a poner a alguien para que usted comparta lo que ya está recibiendo. Así que, ¿qué le parece si oramos para que Dios tome el control de nuestras vidas? Para que Dios prepare nuestras vidas para escuchar de su palabra. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está. Incline su rostro. Sepa que nuestro Señor está en todo lugar. ¿De dónde podríamos huir de su presencia? Él está en todo lugar. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor, vamos delante de tu presencia, Señor, de su presencia, dándole gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted es bueno, porque todavía podemos decir, Señor, que hasta aquí usted nos ha ayudado, porque cada mañana, Señor, que abrimos nuestros ojos, podemos ver tu misericordia. Oh Dios mío y Señor mío, agradecemos su presencia, porque sin su presencia no podríamos leer, Señor, lo que usted dejó estipulado, plasmado, Señor, en este libro maravilloso, Señor, que es la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos. Gracias, Padre, porque usted circuncida nuestros oídos. Gracias, Señor, porque usted pone en nosotros, Señor, un corazón de discípulo, Padre, y pone en nosotros como lengua de escribiente, Padre, para entregar a otros lo que ya no se nos ha dado. Te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que se mueve, tome el control, Señor, aún de estas pantallas, que pueda ser traspasada tu palabra, que esta palabra corra, que todas las ventanas, Señor, que en un momento fueron cerradas, en esta hora se abran, para que tu palabra entre como un raudal, Señor, a los corazones de nuestros hermanos y a cada uno de aquel que va a escuchar esta palabra. Señor, que la porción que le toque a cada uno no vuelva vacía, sino que se multiplique al 100 por 1. Padre de gloria, te damos gracias. Señor, si esto lo hacemos es por ti, Señor, es por ti. Y todo lo que hacemos es para ti, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que aún no te conocen. Llámalos, Señor, así como nos llamaste un día a nosotros. Gracias te damos, Dios mío. Adoramos tu nombre. Glorioso, glorioso Rey eterno. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir palabras. Si usted tiene una palabra del Señor en su corazón, anímese, cobre ánimo y compártala, porque esta palabra que el Señor le dio a usted va a servir para otros. Y como coordinación, el Señor en la mañana temprano me hablaba en proverbios. A mí me encantan los proverbios, me encanta que el Señor me hable, me haga entender, me corrija.
Y Proverbios es uno de los libros que va corrigiendo el corazón del hombre. Amén. Así que le voy a pedir que me acompañe a Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 15. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es lo que tiene la vara de corrección? Es alejar la necedad del muchacho, dice aquí. Pero muchas veces nosotros adultos nos damos cuenta que actuamos neciamente, aún teniendo la verdad en nuestro corazón, aún profesando la palabra de Cristo. La necedad toma un lugar en nuestras vidas, y eso hace que muchas veces aún los muchachos quieran copiar, quieran tomar lo que uno está entregando, no con palabras, sino que con actitud. En la mañana mi hermano Daniel hablaba sobre la idolatría, y el Señor me decía cómo de repente cuando nosotros somos papás, muchas veces hemos dejado que nuestros hijos actúen neciamente, y no hemos tomado una vara y no hemos tomado una posición de corrección para con ellos. Hoy día vemos que un hijo o una hija, porque tiene un título, tiene la libertad de tratar al papá o a la mamá neciamente, sin bendición, sin reconocer que el papá o la mamá hay autoridad, tenga Cristo o no tenga Cristo en su corazón. No por nada Dios nos hizo nacer antes de tiempo, antes de nuestros hijos. Muchas veces los hijos se comportan como si fuesen los papás, y verbalmente maltratan a sus padres o a sus madres, porque aún hay necedad en sus corazones. Aún no saben que cuando honramos padre y madre, Dios nos alarga la vida y en bendición. La palabra de Dios dice que el hijo que ama al Señor lo corrige. Él los corrige. Nosotros debemos tener la autoridad de corregir a nuestros hijos, y no solamente hijos naturales, sino que nuestros hijos espirituales. Y tenemos que comportarnos a la altura de poder decir nosotros que con la vara que tenemos en la mano, con la autoridad que Dios nos ha dado, podemos corregir, podemos enderezar. Y así como a nosotros también nos toca, como siervos del Señor, tengamos los oídos preparados para escuchar corrección, no solamente del que está sobre uno. La palabra dice que cuando un niño habla, a ese tenemos que escuchar. Porque cuando un niño habla, no es el niño hablando, sino que Dios a través de su vida. Amén. Así que le doy esta palabra, no solamente guárdela en su corazón, sino que practíquela. Si en su edad, si usted es un muchacho de edad, compórtese como un adulto en el espíritu. Porque eso es lo que prevalece, el espíritu, lo que Dios nos da. No seas un muchacho con un corazón necio. Sea un muchacho que ya fue corregido de parte de Dios. Ya fue adiestrado. Ya está ubicado donde el Señor lo tiene. Amén. Que sean muy bendecidos. Viene la palabra, eso que estamos esperando. Estamos alegres, estamos contentos porque Dios es bueno y Dios escucha la petición de sus hijos. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga, y como le dije delante, haga correr la palabra, que la palabra corra, que no quede de usted que esto va a quedar guardado, sino que quede de usted que esto corra para muchos. Amén. Sean muy bendecidos. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quiero pedirle su ayuda
porque estoy con un problema ya grave en mi garganta hace un par de días. Me siento un poco aproblemado, me duele mucho la garganta y ahora estoy bien, pero hace unos días me costaba hablar mucho. Amén. Les deseo las más ricas bendiciones. Soy el pastor Francisco Escárate Vergara. Para las personas que no me conocen, mi esposa anteriormente, que estuvo compartiendo una porción de su palabra, es la pastora Roxana Romero Aranda, y estamos pastoreando en la iglesia de Valparaíso del Dios Viviente, que es columna, como dice la palabra del Señor, y baluarte de la verdad. Está ubicada en la calle San Ignacio, número 780, en esta hermosa ciudad, en Valparaíso, acá en Chile. Hoy quiero hablar de un par de cosas. Quiero tomarme de algunos pasajes de la preciosa palabra, porque si hablo lo que se me ocurre a mí, no sirve. Lo que nosotros debemos hablar es palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, no lo que se nos ocurra, sino que debemos hablar lo que el Espíritu Santo nos guíe a hablar al pueblo, a las personas que Él vaya a poner por delante de esta preciosa palabra. Como les digo, que no es palabra de hombre, sino que es palabra del Señor. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos. A pesar de que mi esposa ya oró, yo quiero rogarle al Padre que haga mi lengua como lengua de discípulo. Papito mío, ayúdeme. Fluya, Espíritu Santo de Dios, a través de mi vida. Guárdenos, socórrenos, papá, y no solamente a mí en esta hora, sino que a cada apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que usted esté usando en el mundo entero a favor, mi Señor, del más grande de los ministerios, que es el ministerio de los santos, papito mío. Y santos porque tú eres santo y porque usted, Espíritu Santo de Dios, decidió habitar en el corazón de todo aquel que le recibe a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como Rey y como Salvador. Gracias, papito, le doy. Gracias, mi Señor, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Deme un segundo, por favor, por estos chascarros que suceden. Como usted puede ver, estamos en vivo y vamos a compartir la preciosa palabra de nuestro Señor, la cual tiene por título el Dios de toda gracia, que nos libra de enfriarnos. Amén. Ya no me distraigo más con el televisor. El Dios de toda gracia, que nos libra de enfriarnos. Todos los días, lamentablemente, todos los días de la vida, todos los días de nuestros días, nos enteramos que a nivel mundial existe una violencia extrema. Es cosa de encender la televisión. Bueno, hoy día se comparte noticias durante las 24 horas del día en canales que específicamente son canales de noticias. Y allí podemos ver que a nivel mundial existe una violencia extrema, pero violencia terrible. Y una violencia que no hace distinción entre las personas y no hace distinción entre niveles socioeconómicos, ¿sí? Lo que pasa es que en algunos niveles las cosas se esconden más, lo que no quiere decir que no haya violencia en todo tipo de lo que esta palabra comprende, ¿sí? Nosotros pensamos a veces que la violencia es solamente lo que se puede ver, qué sé yo, cuando la gente manifiesta su descontento en la calle y aparece la policía, carros que lanzan agua, carros que lanzan gases lacrimógenos, allí grupos de policías con sus cascos y pensamos que la violencia solamente es eso y estamos equivocados porque es mucho más. Entonces digo que en nuestro país y en el mundo entero se ven cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, o que una persona normal, una persona que haya
que haya nacido, que se haya criado en una familia normal, se puede imaginar que puede suceder. Por ejemplo, violencia en contra de los niños. Si vimos lo que, bueno, lamentablemente le sucedió a este pequeñito que lo encontraron después de unos días. Pero si nosotros, eso es morbo, ¿no? Es morbo. Yo no quisiera ver, ni quisiera saber también lo que descubrieron los peritos criminalísticos, ¿no? De cómo fue la forma en que ese bebé, ese niño perdió la vida, pero violencia en contra de los niños, como el maltrato físico. ¿Cuántos niños son maltratados físicamente? Y al decir maltrato físico no es solamente que lo estén golpeando con una correa, con un palo, sino que maltratan físicamente a un niño cuando los papás no se preocupan en su comida, en su alimento. Hombres y mujeres que prefieren gastar su dinero en droga, en alcohol, y allí los niños son maltratados físicamente porque no comen la cantidad de veces que deben comer al día, o el maltrato psicológico, cuando le están diciendo constantemente al niño que es tonto, que es estúpido, que no sirve para nada. Maldito el día que naciste, maldito el día que naciste, perro, perra. Y cuántas formas de violencia. Pastor, no me gusta cuando usted habla así, no me gusta. ¿Quiere que le hable de prosperidad? ¿Quiere eso usted? No lo voy a hacer. Maltrato psicológico, violencia en contra de los niños, abuso sexual en contra de los niños. Y cuando el enemigo, el diablo, ya ha visto que no es grande la cantidad de abuso sexual en el mundo, ha hecho que millones y millones y millones de hombres en el mundo se inclinen por la prostitución infantil. Y eso es abuso sexual, la negligencia, no suplir a los niños con lo que necesitan, un techo donde vivir. ¿Cuántos niños se criaron descalzos, sin zapatos, sin tener una cama donde dormir, sin tener una cuchara con que comer? Pastor, no sé, exagerado. No estoy siendo exagerado, en la realidad. Eso es violencia, así como también el abandono. Me tocó trabajar casi un tiempo para el Servicio Nacional de Menores. Un trabajo, estas semanas que han pasado, me he acordado mucho de ese trabajo por una persona específica con la cual me comencé a relacionar, un hijo de Dios, que lo conocí en el Servicio Nacional de Menores. Él estaba ahí. No voy a decir cómo se llama el lugar donde yo estuve, pero perteneciente a la red del Sename, claro, y allí los menores estaban divididos por letras, A, B, C y D. Pero la letra E y D eran niños muy pequeños que estaban allí, que era un lugar de transición, y allí esperaban ser derivados a algún hogar, porque simplemente o habían sido abandonados o sus papás estaban viviendo diferentes situaciones, el alcoholismo, la drogadicción, separaciones, etc. Estaban bien cuidados allí, no les faltaba el pan, tenían un lugar donde dormir, claro, estaban abandonados por sus padres, y eso también es un tipo de violencia contra los niños. Maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia, abandono. ¿Para qué hablar de la violencia en contra de las mujeres? Violencia física. Qué terrible. Qué terrible. Cuántas mujeres golpeadas
hay en el mundo entero. ¿Cuántas mujeres asesinadas en el mundo entero? Y esto no es nuevo, sino que a esto hoy día se le está prestando una mayor atención, o la violencia psicológica. Ay, ¿cuántos ejemplos podríamos poner? La violencia sexual en contra de las mujeres, la violencia en contra del medio ambiente, la contaminación, la deforestación desenfrenada, la matanza de animales, la contaminación en las aguas, en el mar, en los ríos, por dinero. Hombres inescrupulosos sueltan allí en las aguas productos químicos y allí las aguas son contaminadas. Violencia, la violencia religiosa, en nombre de la religión o por una supuesta fe, el hombre ha matado, ha destruido, ha dañado. Y esto en la tierra no es nuevo. Y detrás de todo esto está la mano de Satanás, el diablo, y que el Señor reprenda al diablo. A ver, porque yo veo que usted habla y habla, pero no me habla Biblia. Efesios capítulo 6, verso 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que odia el diablo? La creación de Dios. ¿Y cuál es la creación de Dios? La tierra y su plenitud. El hombre es creación de Dios, y todo lo que es creado por Dios, el enemigo, el diablo, lo quiere destruir. El enemigo, el diablo y sus demonios son los que oscurecen la mente y el corazón del hombre para que se mueva, para que se comporten de forma violenta. Dice el capítulo 6 de Génesis, en el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Sí, yo he leído el libro de Génesis, y yo leí lo que usted está leyendo, y es cierto lo que usted está leyendo. Es verdad, no es mi verdad. Es la verdad de Dios. Ahora vamos más profundo. Qué terrible lo que vivieron. Qué terrible lo que sucedió. Pero sepa usted que aquello que dice el libro de Génesis, hoy lo estamos viviendo. Hoy día la tierra está corrompida. Y está corrompida delante de Dios. Pero fíjate la misericordia y el amor de Dios, que todavía permite que salga el sol. Todavía permite que tú, hermano, hermana amada, que me estás escuchando, y está esperando que tú, que tú, hermano, que tú, hermana, que yo continuemos con esta preciosa y maravillosa gran comisión que es de ir y hacer discípulos, que compartamos palabras del Señor. ¿A quiénes? A aquellos que viven en una tierra corrompida, a aquellos que viven en una tierra llena de violencia. No, usted se equivoca, porque yo vivo en el barrio alto. Yo estoy viviendo acá en Curamba, y aquí también en todo el mundo hay corrupción. La tierra entera está llena de violencia. Y en Génesis, mira, miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios, y su palabra no está en nosotros. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy vivimos un tiempo maravilloso, el tiempo de la gracia de Jesucristo. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy día podemos ser salvos y podemos huir, arrancar de esta ira venidera. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, en el verso 23. Me llamó la atención, anoche cuando escribía, le pedí al Señor que me dé una palabra para entregarles hoy. ¿Qué era lo que Dios quería hablarnos hoy? Ezequiel capítulo 7, en el verso 23.
Dios le dice al varón profeta, haz una cadena. ¿Sí conoce las cadenas? Que tiene un eslabón, otro eslabón y se convierte en una cadena. Le dice al profeta, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. ¿Y para qué? ¿Qué tenía que hacer Ezequiel con esa cadena? Entonces Dios le ordena a Ezequiel que realice un acto simbólico. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor de pronto, de tiempo en tiempo, le habla a personas específicas para realizar actos proféticos. Esto, claro, para aquellos que creen que el ministerio profético, que hay profetas en la tierra todavía. Hay algunos que no creen en los apóstoles, no creen en los profetas, en realidad no sé en qué están creyendo. Pero Dios le dice al varón profeta que haga una cadena, se le realizó realizar un acto simbólico, haciendo una cadena que era emblemática, que representaba el cautiverio que le esperaba al pueblo de Israel. ¿Y por qué le esperaba un cautiverio? ¿Por qué por qué se los llevarían presos? Prácticamente como esclavos, porque iban a estar cautivos por la desobediencia. Y cuando el pecado está en un hombre, este se enseñorea del hombre, y un abismo llama a otro abismo, un pecado llama a otro pecado, y al final ellos terminaron viviendo de forma violenta. Le insisto, violencia no es solamente aquel que golpea. Tú puedes actuar de forma violenta, hablándole a tus hijos de forma violenta, respondiéndole a tu jefe de forma violenta, respondiéndole a tu esposo, a tu esposa, a aquel que te vendió un poco de pan en el negocio. Tú te puedes comportar de forma violenta. Pastor, se equivocó, usted le está predicando a los cristianos. Por supuesto que le estoy predicando a los cristianos, porque lamentablemente muchas veces nos tomamos de la palabra del Señor cuando dice, airaos pero no pequéis, dice la Biblia. A mí el Señor me dice que me puede airar. Así que nos arenamos, pastor. Y yo le tuve que decir a esa mujer, ¿nos arena usted con qué está hablando? ¿Ah? Pero porque yo soy evangélico, usted me va a venir. No, pues, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el evangelio que estamos mostrando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿De forma violenta? ¿Cuál es el evangelio que estamos mostrando, Dios mío? Pastor, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Es que lo veo tan callado, es que lo veo tan tranquilo. Y mi lucha de siempre ha sido mi carácter. Y sé que no es solamente mi lucha, sé que es la lucha de millones y millones de cristianos en el mundo. Pero fíjate que un hombre que vio cuando había un soldado que estaba maltratando a uno de sus hermanos, la primera reacción que tuvo, la primera decisión que tomó, no fue ir allí y decirle, hey, mira, reconóceme, soy Moisés. Yo vivo allí en palacio, yo me siento a la mesa con Faraón, ya basta de pegarle, ¿no? Fue y mató a aquel soldado. Se convirtió en un asesino. Pero más adelante, cuando el Señor se le aparece en medio de la zarza ardiente, ¿qué fue lo que le dijo a aquel varón? Lo que pasa es que yo soy tardo para hablar. ¿No será que durante el tiempo que él anduvo allí como pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su suegro, ¿no será que Dios también lo trató? ¿No será que Dios también trató su carácter? Pero lo más hermoso de esto es que se dejó tratar. Hermano amado, hermana amada, ¿te estás dejando tratar por el Señor? No, pastor, lo que pasa es que usted a mí no me puede venir a decir, ok, si tú no quieres escucharme a mí, escucha la voz de Dios entonces. Porque Dios quiere tratarnos, Dios no quiere que seamos hombres de ánimo colérico, mujeres de ánimo colérico. No debemos comportarnos de forma violenta.
Allí el Señor le decía al profeta, haz una cadena. Y millones y millones y millones de personas en el mundo están encadenados, están atados a la violencia. No pueden evitar la violencia. Se levantan muchos respirando odio. Muchas personas, un hombre al cual amo con mi vida. Y no quiero insistir tanto en decir quién es para que no parezca gravoso, siempre habla lo mismo. Ese hombre decía, yo salía de mi trabajo y no me quería ir a la casa. Yo prefería irme a emborracharme, prefería irme al estadio a jugar fútbol porque no quería llegar a esa casa. Sabía que ahí estaban mis hijos, sabía que estaba la madre de mis hijos, pero yo no quería llegar. Porque era tanto el vacío del corazón de aquel hombre que cuando llegaba a la casa, lo único que se manifestaba en esa casa era violencia. Violencia y violencia y violencia. Y muchos niños en el mundo, millones y millones y millones de niños en el mundo están siendo improntados a través de la violencia. Pero lo tiramos a la broma. Este niñito me salió malo. ¿Es malo? Uy, este cabrón chico es súper malo. Le dicen el cizarro. Hace unos días escuchaba que aquel niño que ya grande, ya que le decían el cizarro, ya fue condenado a no sé cuántos años. ¿Ah? Y detrás de aquel muchacho, detrás de aquel ladrón, detrás de aquel que cometió un delito, lo más probable, lo más es que la mayoría de los violadores, cuando fueron niños, fueron violados. Y están encadenados a la violencia. Y fíjate que, a propósito de la violencia, lo peor es que el libro de Mateo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el tipo de violencia que existía hace 100 años atrás, que por cierto, había muchísima violencia, 100.000, y desde los comienzos de esta tierra, la violencia que existe hoy es mayor, porque el enemigo, el diablo, es un imitador de Dios. Y la Biblia dice en su palabra que somos como la aurora de la mañana, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y el enemigo, el diablo, hace que las personas que tenían un grado de violencia, un nivel de violencia, de maldad, cada día esa violencia y esa maldad va creciendo. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que querían conocer los discípulos que estaban allí sentados con nuestro amado Señor Jesucristo, con mi Rey, con mi Dios, con mi Salvador? Nuestro Señor Jesucristo es tu Rey, es tu Dios, es tu Salvador. Pastor, qué maravilloso debe haber sido para esos discípulos haber estado sentados allí al lado de Jesús. Y tú no te sientas a sus pies. Tú no te derramas delante de su presencia. Tú no eres como Juan. Iglesia de Valparaíso. Si es verdad que ustedes se recuestan en el pecho de Jesús, ¿cierto? Sí es cierto. Aunque se enojen con el pastor, aunque se enojen con el mundo, aunque a veces las cosas no les resultan. Sí son como Juan, ¿no? Sí se recuestan en el pecho del maestro. Pastor, ¿qué está hablando? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que el justo por su fe vivirá. Yo espero que Dios me hable, yo espero que el Señor me cuente historias, que me hable. ¿Y cómo le habla en parábola? Algo así. A veces Dios me muestra un vaso con agua, a veces Dios me muestra otro vaso vacío o un vaso sucio, o me muestra una hoja o el mar, o me muestra forma. Ahí Dios me está hablando en parábola, pero inmediatamente viene el Espíritu y me dice, esto es lo que el Señor dice. Pastor, entonces usted es profeta. Yo soy un hombre como tú y como yo, que le cree al Señor, que está atento a su oído para oír todo lo que Dios quiera hablarnos. Y soy un canal, soy una bocina para decirte a ti todo lo que Dios quiere hablarte.
Y allí estaban los discípulos, querían conocer cuáles eran las señales de los últimos tiempos. En Mateo 24 el Señor les decía desde el verso 6 en adelante, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Sabe cuánto rato estuve anoche preguntándole al Señor, ¿y por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que esto acontezca? ¿A usted le ha pasado que usted le hace una pregunta al Señor, pero usted sabe la respuesta? Usted tiene la respuesta, pero somos como niños a veces esperando que Él nos diga con sus propios labios, con su propia boca, que Él nos explique de otra forma. Es necesario que todo esto acontezca, es necesario que esto se acabe. Es necesario que el Señor aparezca sobre una nube, que suene esa trompeta final, que nos vamos con el Señor. Es necesario allí, fue necesario y es necesario ese lago de fuego y de azufre preparado para Satanás el diablo. Es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin, le decía nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, porque se levantará nación contra nación. Cuando hay dos bandos, los de derecha y los de izquierda, dentro de un mismo país, es porque se levantó la nación contra nación. Y reino contra reino entre países, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Han habido muchas guerras, han transcurrido desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha pasado un tiempo. Que no se aman, han habido otras guerras en Irak, en Kuwait, ¿cierto? Siguen habiendo ataques en contra de Israel, pero una guerra con las magnitudes de la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta la fecha no se ha manifestado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que el final aún no ha llegado, no ha llegado. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor? Jesús los animaba para que el amor de ellos no se enfriara por el aumento de la maldad en aquellos días. No se puede enfriar tu amor ni el mío por el aumento de la maldad en esta tierra. Si yo o un grupo de personas nos sentáramos en esta mesa, si yo le dijera, qué sé yo, a un cientista, si le dijera a un psiquiatra, a alguien que trabaje en la psiquiatría, qué sé yo, en un hospital psiquiátrico, valga la redundancia, si yo llamara a un comisario de la PDI de delitos sexuales, si llamara a otro comisario de la brigada de homicidio, si llamara a un psiquiatra, si llamara a un mayor de una cárcel, a un oficial de gendarmería, por decir algo, qué sé yo, si llamara a un psicólogo del Servicio Nacional de Menores y nos sentáramos en la mesa y obviamente con altura de mira, sin herejías, sin malas palabras, cada uno de ellos comenzara a hablar de su propia experiencia y esto lo pudiésemos compartir por una red social. Aleluya. Aleluya. Tengo un sobrino, se casó con la hija de mi hermana y su hermano, el hermano de él, postuló investigaciones y desde que salió él está en la brigada de delitos sexuales. Y claro, de como él era antes a como lo vi yo hace un tiempo atrás, él es distinto, su rostro es distinto, claro, con las cosas que les toca ver. Si una persona que lamentablemente esté privada de libertad durante ese tiempo le toca ver tantas peleas que lamentablemente tanta persona, tanto hombre que esté allí
privados de libertad en el transcurso de 1 año, 2 años, a cuántos muertos, a cuántos apuñalados, a cuántas personas que se quitan la vida, les toca ver. Eso va provocando en el corazón de un hombre algo así, no sé cómo llamarlo, como una sequedad. Ve que allá se ponen a pelear con unos cuchillos y para ellos es normal. Así como es normal para millones de niños en el mundo cuando el papá golpea a la mamá o la mamá toma una olla con agua hirviendo y las personas vamos creciendo y van pasando los años y vamos viendo violencia y violencia y tú tomas el control de tu televisor a la hora de la noticia y en un canal están hablando de que mataron a otra mujer, en el otro canal que el abuelo abusó sexualmente de su nieta, en el otro lado que entraron a asaltar una casa, que maniataron a los habitantes de esa casa y mientras robaban se violaron a la niña y así sucesivamente. Y las personas cambian y cambian y cambian de canal y ya no hay un impacto en la vida del hombre porque es algo normal en este mundo. Y lamentablemente, dice Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero tu corazón no debe enfriarse. La Biblia dice, aviva el fuego del don de Dios que está en vuestros corazones. Nosotros debemos ser ese fuego encendido. Nosotros somos esas personas que debemos decirle a aquellos que se están enfriando a causa de la maldad de esta tierra. Nosotros somos aquellos que tenemos que decirle a aquel que fue improntado en la violencia, a aquel que fue abusado sexualmente, psicológicamente, a aquella mujer que fue y es abusada por su propio esposo, que hay una esperanza para su vida y esa esperanza se llama Cristo el Señor. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo que iba a pasar? Que iban a haber guerras, hambre, terremotos, tribulaciones, que los matarían, pestes, traiciones. ¿Ah? ¿Dónde vemos la violencia aquí? En la guerra, en el hambre, en las tribulaciones, en las traiciones. Les decía que el Señor Jesucristo les decía que muchos tropezarían. Les decían que los iban a odiar. Pero bienaventurados somos cuando dicen toda clase de males en contra de nosotros, mintiendo. Una de las cosas que yo más he visto en estos 7 años, que por la misericordia y gracia del Señor y por su amor inmerecedoramente me ha levantado como pastor, una de las mayores cantidades de cosas que me ha tocado vivir es ¿cómo se llama? Es el desprecio. El desprecio primero hacia Dios, las traiciones. A mí me han despreciado como pastor y a todos los pastores llamados por Dios de esta tierra. Vivimos traiciones, odio, pero no es contra nosotros, es contra Dios. Nos toca ver tanta indolencia y escúchame bien, en el pueblo de Dios, en los que dicen que son cristianos, muchísima indolencia, mucho pueblo de Dios. Es que yo sé que el vecino le pega al niño, pero yo no me quiero meter porque no, después me va a ofender a mí. Pero dobla las rodillas, pues. Nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ay, pastor, a mí me gusta tanto la guerra espiritual. Bueno, comienza a guerrear por esa vecina, por ese vecino, por ese niño. Pero también recuerda que la fe sin obra es muerta. Si tú sabes que esos niños lo están pasando mal, allí toma de lo que Dios mucho te da y compártelo. Sí, pero usted está hablando de otra cosa. Si tú ves que en esa casa hay violencia, dobla tus rodillas, levanta tus manos al cielo y en el nombre precioso de Jesús, ata y anula toda obra mentirosa de las tinieblas en contra de esos niños, en contra de esa mujer, en contra de esa casa. El Señor Jesucristo les decía que eso les pasaría, que eso les iba a suceder a ellos. ¿Solamente a ellos?
solamente a los discípulos les iba a pasar. También nosotros estamos en este peligro. La maldad sigue existiendo y va de aumento en aumento en aumento. Y esto podría enfriar el amor en tu corazón. Esto podría enfriar el amor en mi corazón. Y eso sería algo terrible. Primero para nuestra vida espiritual y terrible para aquello que el Señor quiere poner por delante de nuestras vidas. Para aquellos que el Señor tiene el momento, el día, la hora, el segundo preciso, para que por tu palabra salgan esas palabras que van a hacerse vida en la vida de aquellas personas. Pero si por haberse multiplicado la maldad, tu corazón, el amor que tú sentías por Dios dentro de ti se enfría. Dice el libro de Romanos, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Que para eso están ustedes, pues pastor. Ustedes están para predicar. No sé de cuántas iglesias me puedan estar escuchando o algún hermano que es de otra iglesia, pero yo constantemente les estoy diciendo a la hermandad de la iglesia de Valparaíso, de la iglesia donde soy pastor, yo me muero hoy día. La iglesia se acabó, se terminó, se cierran las puertas. Ya no hay más iglesia. Bueno, como se murió el pastor, tendré que esperar que Dios me diga dónde me tengo que congregar. Cuidado con el esperar. Yo le estoy hablando a una persona que no se está congregando hoy. Yo le estoy hablando a una persona que dice que cree en Jesucristo, que dice que cree que Él entregó su vida en un madero, que murió y que resucitó. Pero es que los demonios también creen, pues, y tiemblan. La Biblia nos enseña que sobre toda gloria hay un dosel. Necesitas un pastor. Necesitas estar bajo una cobertura. Pero si mi cobertura es Dios, bueno, por supuesto que es el Señor. Por supuesto que estamos bajo sus alas, escondidos en el hueco de su mano. Por supuesto que Él es el abrigo que nos cubre, que nos protege. Pero Él estableció su iglesia y Él estableció ministros primarios. Y si usted no quiere congregarse, si usted dice que no es necesario congregarse o estar bajo una cobertura, la palabra del Señor dice que no debemos ser como los que tienen por costumbre el no congregarse. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? Por haberse multiplicado la maldad. ¿Y cómo se multiplica la maldad? 2 por 2, 4. El que era violento a los 15 años va a ser violento a los 25 años. Yo conocí hombres que fueron muy violentos, muy violentos, muy violentos. Pero a medida que fueron pasando los años, como se dice vulgarmente hablando, también fueron pasando de moda, pues. Y hay un dicho que dice que siempre hay un gallo que es más gallo que otro, siempre hay uno que es más violento que otro. La maldad se multiplica por la falta de temor de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, también se provoca la falta de temor de Dios. La maldad se multiplica por creernos sabios en nuestra propia opinión, por no querer creer en Dios y en su palabra, por la falta de una conversión verdadera. Aquí no es el evangelio según yo. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento. Isaías 5, del verso 20 al 23 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Pastor, usted siempre habla lo mismo. Cualquier reclamo, por favor, al cielo. Si Dios me dice que hable de esto,
es porque quizá aquel que dice que siempre hablo lo mismo, todavía no está entendiendo lo que estoy hablando, o lo que Dios está hablando a través de mi vida. Hay de los que quieran destruir las normas de Dios, de lo que es bueno y justo, de lo que es malo o falso e injusto. Hay de los que contradicen las normas o el nivel moral de Dios. Contradecir. Entonces vivimos en una sociedad que vive en confusión en cuanto a lo que Dios establece. Y esto también dentro de la iglesia, de lo que Dios establece. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor para resumir? Para que no entremos en detalles, que ustedes también, que nosotros están mal, que las lenguas no, que las lenguas sí, que el bautismo en agua, que por inmersión, que por aspersión, que si hay profetas, que si no hay profetas, que si hay apóstoles, que si no hay apóstoles. La Biblia dice que todo lo que no es de Dios es pecado. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, dice Isaías 5, verso 21. ¿Sí? ¿De qué está hablando acá? Del orgullo. ¿Y qué es lo que hace Dios con el soberbio, con el arrogante, con el orgulloso? Lo mira de lejos, los ojos altivos, los que son sabios en su propia opinión. ¿Qué cosa más violenta es ser sabio en su propia opinión? No hay nada más violento que los ojos altivos. A veces duele más una mala mirada, el desprecio que un golpe. Por eso que en distintas... me tocó hacer el servicio militar. Y recuerdo que éramos un grupo, eran muchos soldados, pero había un grupo específico, los que nos habíamos criado jugando en los bosques, jugando en los cerros, donde nos llevaron a una instrucción militar. ¿Dónde nos llevaron a la instrucción militar? En el que fue el patio de mi casa, en los bosques de Valparaíso. Muchos muchachos lloraban porque nunca habían estado en esos bosques. Allí nosotros jugábamos. A muchos muchachos jamás en su casa sus padres le dieron un golpe. Y en aquel tiempo la instrucción militar, desconozco por qué pegaban, por qué maltrataban tanto a los soldados conscriptos. El servicio militar era obligatorio. Gracias a Dios que hoy no es obligatorio. En esa instrucción militar acostumbraban mucho a pegar. Y ese grupo en el cual yo estaba, cuando nos pegaban, fue como nos pusimos de acuerdo como en algo. Y le decíamos a los tipos cuando nos pegaban, pégame más fuerte, pues, pégame más fuerte. ¿Eh? Si me vaya a pegar, pégame fuerte. Y te llegaba el palo, ¡pah! No lo entiendo, pastor. Es que cuando tú naciste en un mundo de violencia, en una familia violenta, y con mucho respeto lo digo, pastor, no sé, le pasa algo, es que yo tengo que hablar de esto. Un palo más, un palo menos, daba lo mismo. Que un niño que esté pidiendo una moneda en la calle, tú le digas, ¿qué? ¿La quieres para droga? A ese niño no, en su corazón no va a sentir nada. Porque nació, se crió, comenzó a crecer en un mundo de violencia, en un mundo de desprecio. Los ojos altivos que conocieron millones de personas en esta tierra fueron los ojos altivos de sus padres, de su papá, de su mamá. Yo he escuchado cómo a niños, su propia madre, su propio padre, les dicen las palabras más terribles. Los califican de homosexuales, cállate, cuando están llorando. O a las niñas las califican de prostitutas, cállate, tal por cual. Usted me entiende. Sus propios padres. Eso se llama necedad. Pero si vamos más atrás y comenzamos a ahondar, con ellos fueron igual.
Y fueron igual con su abuelo y con su bisabuelo y con su tatarabuelo y así sucesivamente. Pero Cristo el Señor apareció al encuentro de nuestras vidas y toda maldición generacional, toda raíz de iniquidad se cortó en nuestras vidas. Y por tus ojos no deben ser ojos altivos, tus ojos deben ser ojos llenos de amor, llenos de misericordia, para aquel que nació, que se crió, que creció en un mundo lleno de violencia. Si vemos que en nuestro entorno se está viviendo la violencia, dobla tus rodillas, por favor. Y clama al Señor, clama por aquella familia, clama por tu familiar, clama por ese pariente que tú sabes que vive en violencia. Y por sobre todo no actuemos de forma violenta. Aunque el mundo se esté cayendo, aunque estén sucediendo las cosas más terribles, no lo podemos evitar. Cuando se levante nación contra nación, reino contra reino, cuando hayan peste, cuando hayan guerra, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Nada, es algo que está establecido. Es algo que es necesario. ¿Pero por qué es necesario? Porque Dios tiene que apartar el trigo de la cizaña. Porque Dios envió a su único Hijo a esta tierra a entregar su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna, Señor, gracias. El hombre cambia la verdad de Dios por las mentiras del diablo. Y la necedad nubla el entendimiento y la razón del hombre. Segunda de Timoteo. Ya voy terminando, capítulo 3, desde el verso 1 al 5. Dice, también debes saber esto. Le dice el Señor allí, escribe Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, violentos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, violentos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, violentos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pastor, ¿y quiénes son aquellos que tienen apariencia de piedad y que yo debo evitar? Siempre la Biblia dice que un árbol se conoce por su fruto. Por su fruto los conoceréis. Aquí no pasa por disfrazarse de cristiano. Aquí no pasa por la forma de hablar. Aquí se trata de los frutos. Del fruto de su espíritu y de los frutos dignos de arrepentimiento. De los hechos. ¿Cuántos pueden decir yo amo a mi hermano? Qué fácil es decirle te amo al que te ama, pero decirle te amo al que te aborrece. Ahí, como dice nuestro amado apóstol Sergio Enrique, esos son otros 20 pesos. Y como decimos acá en Chile, otra cosa es con guitarra, ¿o no? ¿Cómo se demuestra que el amor de muchos se enfriará? Dejan de congregarse, comienzan a tener una vida pobre de oración, una vida pobre en la lectura de la palabra. No hay pasión por la obra del Señor. Todo lo razonan, todo lo cuestionan. Contienden acomodando la palabra para vivir livianamente. La fe se desvanece, se pierde la esperanza. No es la palabra para acomodar tu vida. No es la palabra que te sirve a ti, es la palabra del Señor. No es la palabra para justificarte. Y la palabra del Señor no es para contender en ella. Muchos tropezarán, se apartarán del camino de salvación. Muchos se apartarán del Cristo de la gloria. Y esto pasó y ha pasado en todas las épocas, donde los cristianos
han padecido calamidades, sufrimiento, persecución. Recuerda que los metían allí al circo, eran devorados por los leones, eran quemados vivos. ¿Sabías tú que nuestros hermanos cristianos en el pasado los ponían como antorchas humanas para alumbrar las calles? Como era antes, pastor, pero si hoy día los queman vivos todavía en algunos países del mundo. Dígame que eso no es violencia en contra de los hijos del Señor. ¿Y por qué permite Dios eso? Y bueno, explíqueme, pues, a ver, usted que dice que lo veo tan suelto para hablar, explíqueme por qué esa injusticia. Bueno, cuando usted me explica por qué la injusticia de que Dios se haya hecho hombre y que haya venido y haya entregado su vida por la humanidad, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, que lo hayan clavado en una cruz, que haya resucitado de entre los muertos, y aún así el hombre lo desprecie y ponga su fe en el leño, en el madero, en la piedra, en una lana roja o en 3 ajos dentro de una chauchera. Si usted me dice que eso no es injusto, entonces ¿de qué injusticia quiere que hablemos? Y fíjate que basta que a un cristiano o que a los cristianos les suceda una situación, yo me aparto, yo no quiero saber más con Dios porque no me estoy burlando, por favor. Pero más de una vez distintas personas me han dicho, pastor, no sigo. ¿Por qué? Porque no, porque me pasó una situación así que no sigo. ¿Ya? ¿No sigue dónde? ¿No sigue en la iglesia? ¿No sigue siendo cristiano? ¿O le va a decir a Dios, hasta luego Dios, muchas gracias? Si te he visto no me acuerdo. Cuando es por Él que puedes seguir mirando, hablando, respirando, viendo, escuchando. Esto es por Dios. ¿Por qué si vivimos situaciones nos queremos apartar? ¿Ah? Lamentablemente también se ve mucha violencia entre hermanos, discusiones, celos, contiendas, disensiones. Estoy enojado con el pastor, estoy enojado. Me enojé con la pastora, me enojé con el pastor. Pero a puros palos. ¿Te dolió? Me alegro. Me alegro. Me encanta que me digan la verdad. Hubiera dado cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque mi padre, mi papito lindo, hubiera conocido al Señor. Hubiera dado cualquier cosa porque mi padre hubiera sido cristiano. Hubiera dado cualquier cosa desde el día que conocí a Jesucristo. Que hubiera tenido un hombre que me hubiera dicho sus cuantas verdades. Me tocó. Bueno. Se viven muchos conflictos entre hermanos, discusiones, celos, contiendas, disensiones. Pero las pruebas son parte esencial, son inevitables. Las pruebas nos ayudan a madurar, a crecer, nos enseñan a soportar, a tener paciencia, a fortalecernos, a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos firmes en la esperanza. Mira qué versos más maravillosos. Y ahora sí que con esto ya voy terminando. Vamos al libro de Primera de Pedro, al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué dice el verso 5? Que Dios mediante la fe te quiere guardar y me quiere guardar de la violencia que existe en esta tierra, en este mundo, para que nuestro corazón no se enfríe
a causa de la multiplicación de la maldad. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es el hombre quien te tiene que exaltar, no eres tú quien tiene que exaltarse a sí mismo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de mí. ¿Tú crees que Él cuida de ti? Sed sobrios y velad, dice el verso 8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y mira lo que dice el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme. Usted está cantando la canción de un apóstata violento. Dios puede transformar el corazón de un apóstata. Dios puede transformar el corazón de un asesino. Dios puede transformar el corazón de un violador. Dios puede transformar el corazón de un ladrón. Dios puede transformar el corazón, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos amados, iglesia amada, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No le permitas al enemigo, el diablo, que enfríe tu corazón. No permitamos al enemigo, el diablo, que a causa de las distintas situaciones, acontecimientos, maldades, violencia que vemos alrededor de nuestras vidas, nuestro corazón se enfríe. No permita, mi Señor, que nuestros ojos sean ojos altivos. Úsanos, Señor. Úsanos, papito mío. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Arranca toda altivez de nuestras vidas. Arranca la violencia de nuestros hogares, de nuestras vidas. Arranca la violencia de nuestras iglesias. Pastor, ¿qué está hablando? Arranque la violencia de nuestras iglesias, papá. Si bien es cierto, allí no hay golpes, allí no hay malas palabras, pero actuamos de forma violenta cuando miramos por encima del hombro a aquel hermano nuevo, a aquel hermano que no sabe tanto, a aquel hermano que no tiene tanta personalidad. Actuamos de forma violenta cuando no demostramos el amor a nuestro Señor que debemos tener con nuestros hermanos. Actuamos de forma violenta cuando miramos en poco a aquel pastor o a aquella iglesia. Perdóname, Señor, ¿quién soy yo, papito mío, para compararme con tus hijos pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles? No tenemos que compararnos con nadie, Señor. No tenemos que actuar de forma altiva, soberbia, violenta, papito mío. Enséñanos a ser como tú, papá. Que como cordero cerraste tu boca y fuiste tras los trasquiladores, papito mío. Tú enmudeciste, Señor. Enmudeciste. Pero cuando vemos que aquel tiene un conocimiento mayor, muchas veces incluso actuamos de forma violenta. Padre, si tú nos has revelado, si por misericordia nos has revelado y estamos viendo que mi hermano, que mi hermana está firme en una convicción y a nosotros se nos ha revelado,
Padre, que no contendamos con ellos, que callemos simplemente, papá. Mi Señor bendito, que enséñanos a escuchar a aquel recién convertido, papito mío, que muchas veces se equivoca, pero no permitas que actuemos de forma violenta con ellos y que nos riamos en su cara porque dijeron una aberración bíblica o porque se equivocaron con el nombre de algún varón de fe de la Biblia. No permitas, Padre, que seamos como el mundo, que actúa de forma violenta cada día más. Papito mío, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mi Señor, levántanos como carbones encendidos. Pon un carbón encendido en nuestras bocas, papá, para que lleguemos a aquellos que se han enfriado a causa de la maldad, a causa de la multiplicación de la maldad. Gracias, papá. Gracias, papito mío. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Dice la palabra del Señor que porque con la boca confesamos y con el corazón creemos, papá. Yo le invito en esta hora a que usted pueda recibir a Jesús como su Dios, como su Rey, como su Salvador. Pero esta tarde quiero hacer una invitación distinta. Quiero invitarle a renunciar a la violencia. ¿Se equivocó, pastor? Usted está hablando con cristianos. Vuelvo a repetir. Quiero invitarle a renunciar a la violencia. Quiero invitarle a que clame en esta hora al Señor. Que porque la maldad se ha multiplicado, su corazón se estaba enfriando un poquitito. Quizás tu corazón se ha enfriado. Mujer que me pueda estar escuchando ya, quizás ya no estás orando como orabas antes. Escucha bien lo que te voy a decir. Quizás yo fui violento con usted, quizás mis palabras fueron violentas. Le pido perdón. Le pido perdón si mis palabras fueron violentas. Le pido perdón. Y ahora que le pedí perdón, quiero que por favor analice esas palabras que le hicieron mal. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Quizá no te gustó como le hablé, pero eso que le dije en su corazón no añadió tristeza, sino que lo sacó de un estado o de una forma de actuar, o simplemente lo libró de algo que Dios no aprueba. Gracias, papito mío. Gracias, mi Señor bendito. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias le doy por esta tarde. Todo aquel que quiera recibir a Jesús como su Dios, como su Rey, como su Salvador, por favor, repita estas palabras. Padre, en el nombre precioso de Jesús, me arrepiento, Señor, me arrepiento, papito mío. Me arrepiento, Dios mío, de mi vida. Me arrepiento. Aleluya, aleluya. Esto es lo que el Señor me muestra. Y estas palabras quizás para ti van a ser violentas. Pero que Dios ponga un cáncer en mi lengua si estoy mostrando, si estoy mintiendo. Dios me muestra un saco de sal. Dios me muestra un saco de sal. Padre, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Todo lo amargo, Padre, en las vidas de todo aquel que esté escuchando, que haya escuchado esta palabra, que se convierta en dulzura, papá. Toda amargura de espíritu, toda amargura en las vidas de todo aquel que haya escuchado esta palabra, papito mío, se transforme, que ya no sea aguas malas, que ya no sea una vida de amargura, sino que venga tu dulzura, Padre del cielo. La dulzura del Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre las vidas de todo aquel que haya escuchado esta palabra. Papito mío, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Derrama del mosto sobre la vida de tu pueblo, papá.
el mosto, Padre, la alegría, el gozo de tu salvación, Papito Santo. Mi Señor bendito, mira a aquellos que vivían allí, Padre del cielo, en Sodoma. Mi Señor bendito, y allí tu siervo intercediendo por aquellos. Habrán 100 justos, habrán 50 justos, habrán 10 justos. Allí estaba Lot, allí estaban su familia, allí estaban sus hijos. Aquí está Pedro, Daniel, Susana, Ana, Roxana, Catalina, aquí está Carol, aquí está Juan. Comportémonos como justos, como personas que viven en la justicia del Señor. Mas el justo por su fe vivirá. Gracias, papito mío. Yo le recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Gracias, papá, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre su vida. Soy el pastor Francisco Escaras de Vergara y estoy para servirle. Bendiciones, buenas tardes, un abrazo.